Señores estudiantes del proceso de manufactura, tengan buenos días. Para mí es un gusto enorme poder compartir esta clase con ustedes, con el ánimo de seguir avanzando y trabajando de forma tal que ustedes vayan aprovechando y mejorando su conocimiento en el manejo de las máquinas y herramientas. Eh, una cosa importante no solamente es conocer la máquina, sus accesorios, sino también cómo deberemos trabajar con nuestras herramientas de corte, en este caso con las cuchillas y las fresas. Vamos a observar entonces la durabilidad de las herramientas de corte. El ambiente de trabajo de una herramienta de corte durante el proceso de maquinado es muy agresivo, debido a las altas temperaturas que se generan y las fuerzas realizadas para realizar el arranque de la viruta. Esto dependiendo muchas veces del material. Si las fuerzas de corte son demasiado grandes, fracturan la herramienta. Si las temperaturas de corte se elevan demasiado, el material de la herramienta se ablanda y falla. Y si ninguna de estas condiciones ocasiona la falla en la herramienta, de cualquier manera hay una acción continua de desgaste de la herramienta debido a la fricción constante de la herramienta con el material que se está siendo removido y que conduce finalmente a la falla o rotura de la herramienta. Mantener el filo de la herramienta significa que usted puede hacer un trabajo de calidad. Y mantener el filo de la herramienta es lo que estamos observando y vamos a ver detalladamente en las próximas láminas. En la siguiente lámina tenemos diferentes criterios para la vida de la herramienta que usted va a utilizar para la producción. Se presentan 9 criterios para determinar la vida útil de la herramienta durante las operaciones de maquinado, pero algunos de ellos tienen carácter subjetivo. Primero, la falla completa del borde cortante por fractura, por temperatura o por desgaste. Cualquiera de estos tres produce la falla del borde o filo de la herramienta. Siempre debe haber una inspección visual por el operador de la máquina del desgaste del flanco de la herramienta. Este criterio se limita al juicio y habilidad del operario. El operario debe estar siempre pila para observar el desgaste de la herramienta. Los ruidos que produce la máquina. Una herramienta bien afilada no produce ruido. La prueba al tacto del borde o filo cortante con el dedo del operador le va a permitir descifrar si la herramienta tiene un buen borde o no. 4. Los cambios en el sonido emitido por la operación a juicio del operador puede ser de que la herramienta esté con el filo desgastado. Quinto, la viruta se vuelve más larga, enmarañada y más fácil de eliminar cuando la herramienta de corte está bien afilada. Sexto, la degradación del acabado superficial en el trabajo va a permitir que el operario visualice si la herramienta tiene un buen filo de corte. Séptimo, cuando la herramienta está desgastada, produce un mayor consumo de potencia. Y esto se lo puede observar con un voltímetro conectado a la máquina. 8. El conteo de las piezas de trabajo. Se capacita a un operario para que cambie las herramientas después de un número específico de partes maquinadas. Si usted tiene una producción en serie, la tal la cual movimiento o número de piezas a trabajar, usted puede cambiar la herramienta de trabajo, porque ya son habilidades que se adquieren durante el oficio de trabajo. 9. Tiempo acumulado de corte, el cual es similar a la cuenta de partes sugeridas anteriormente para realizar diferentes tipos de trabajo. Con estos criterios, usted puede mejorar o aumentar la vida útil de la herramienta. Para afilar las herramientas, nosotros siempre tenemos que tener varios discos.
el disco de desbaste, que es de granulometría gruesa, y el disco de afilado o de dar acabado, que es de una granulometría muy fina. La forma constructiva de las fresas de acero rápido permite que cuando los filos de corte están desgastados puedan ser afilados nuevamente mediante máquinas de afilar diseñadas para este tipo de perfiles de herramientas. Existen máquinas afiladoras universales que ya tienen diferentes accesorios que se le puede aplicar para afilar las diversas fresas, tanto las de vástago como las horizontales. Los materiales de los que están compuestas las herramientas de corte. Cuando uno va a trabajar con una herramienta de corte se debe tener en cuenta los diferentes tipos de fallas que se pueden presentar durante el mecanizado. Debido a esto, algunas de las propiedades importantes que se deben poseer los materiales para herramientas son la tenacidad. Este es un elemento mecánico, es una propiedad mecánica de los materiales de la herramienta. Deben tener una alta tenacidad para evitar las fallas por fractura. La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía sin fallar. Se caracteriza generalmente por una combinación de resistencia y ductibilidad. La dureza en caliente. La dureza en caliente es otra de las propiedades del material para retener su dureza a altas temperaturas. Esta propiedad es necesaria debido a las altas temperaturas a las cuales opera la herramienta de corte. La resistencia al desgaste es otra de las propiedades que debe tener la herramienta de corte. La dureza es la propiedad más importante que se necesita para resistir el desgaste abrasivo. Todos los materiales para herramientas de corte deben ser duros. Sin embargo, la resistencia al desgaste en el corte de metales no solo depende de la dureza de la herramienta, sino también de otros mecanismos de desgaste. El acabado superficial de la herramienta. Una superficie más lisa significa coeficiente de fricción más bajo. La composición química de la herramienta y de los materiales de trabajo y el uso de un fluido para corte son otros factores que afectan la resistencia al desgaste. El fluido de corte, la taladrina o el aceite Soule mejoran la vida útil y la durabilidad de la herramienta de corte. Los materiales para las herramientas de corte tienen una buena combinación de propiedades. Son aceros al carbono, pueden ser de aceros al carbono de baja aleación, aceros de alta velocidad HSS, fundición de aleaciones de cobalto, carburos cementados y carburos recubiertos, piezas con cerámico y por último los diamantes sintéticos y nitruro de boro cúbico. Estos materiales son de los que están compuestos las herramientas. Cada uno de ellos tiene una dureza superficial que va a permitir realizar un X trabajo determinado dependiendo del material que vayamos a mecanizar. En esta tabla de materiales para herramientas podemos observar la dureza a 60 HRC en libra por pulgada cuadrada o en megapascales. Resistencia a la ruptura transversal. Tenemos el acero al carbono, el acero de alta velocidad, aleaciones de fundición de cobalto, carburo, bajo contenido de cobalto, alto contenido de cobalto. Y lógicamente vamos a ver cuáles de ellas tienen una dureza. Aquí podemos ver el significado dureza Rockwell C. Esta tabla proporciona una lista de dureza a temperatura ambiente y de resistencia a la ruptura transversal de algunos materiales. La resistencia a la ruptura es una propiedad que se usa para indicar la tenacidad de los materiales. La dureza Rockwell es un ensayo o un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo de dureza Rockwell constituye el método más usado para medir la dureza, debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de penetradores y carga, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o aleación. Hay dos tipos de penetrador, una bola esférica de acero endurecido, templado y pulido, de un 16, de un octavo, de un cuarto y de media pulgada.
y un penetrador cónico de diamante con un ángulo 120 más o menos y vértice redondeado, formando un casquete esférico de radio de 0,20 milímetros, 0,20 décimas de milímetro, el cual se utiliza para los materiales más duros. Entonces, con, con la máquina de ensayo de dureza podemos verificar la dureza de los materiales y las herramientas de corte. Es muy importante tener en consideración esto. Aquí tenemos un cuadro donde vemos las escalas que podemos hacer para los símbolos de las escalas y cómo debemos poner o ubicar. Para el penetrador de diamante, carga 60, ¿ya? Y las aplicaciones que debemos utilizar tanto para acero, para metales blandos, para bronce, para metales muy blandos, con poco homogeneidad, con base de hierro. Tenemos ahí, los primeros son aceros tratados y sin tratar, materiales muy duros, chapas duras y delgadas. Los aceros recocidos, aceros tratados térmicamente, acero cementado, etcétera. Ahí usted puede observar cómo debe irse haciendo este tipo de ensayo. La dureza no mide la dureza en valores de escalas absolutas y se valoran con la profundidad de señales grabadas sobre un mineral mediante un utensilio con punta de diamante al que se le ejerce una fuerza estándar. Este equipo no lo tenemos todavía en la universidad. El que vimos en la página anterior, ese sí lo tenemos y podemos hacer uso del mismo. Y los materiales para las herramientas. Aquí tenemos una escala o un cuadro donde tenemos materiales para herramientas con su tipo de dureza, etcétera, donde usted puede seleccionar lo que usted crea conveniente de acuerdo a la necesidad que usted vaya a aplicar. En el presente gráfico, en esta figura, se muestra la dureza como una función de la temperatura. Puede notarse que las durezas, a medida que la temperatura va aumentando, la dureza del material va decreciendo, sea esta de cualquiera de los diferentes elementos. En esta figura puede observarse que los aceros al carbono muestran una rápida pérdida de la dureza conforme aumenta la temperatura, mientras que los aceros de alta velocidad son sustancialmente mejores. Sin embargo, el mejor comportamiento de la dureza a altas temperaturas se da en los carburos, cementados y los cerámicos, donde son significativamente altos. Aquí se puede ver cómo la temperatura influye directamente en el rendimiento y durabilidad de la herramienta de corte. Por eso es importante tener la taladrina o el aceite soluble para que éste ayude en la disponibilidad del tiempo y uso de la herramienta de corte. Aquí tenemos materiales para herramientas. Antes de ingresar a estos materiales para herramientas, nosotros podemos decir de que todo depende de la necesidad que usted vaya a tener. Esto quiere decir de la calidad de la herramienta que usted vaya a hacer, depende de la aplicabilidad, dónde se vaya a utilizar. Aquí tenemos aceros al carbono y de baja aleación. Este tipo de acero fue ampliamente usado antes de que fuera desarrollado el acero de alta velocidad, ya que eran los únicos materiales de corte disponibles junto al acero Mouchet, que es una aleación de tungsteno cercana al 7%, a la cual se le hace un tratamiento térmico para endurecerlo. Sin embargo, en la actualidad se usa esporádicamente en aplicaciones industriales para el mecanizado de metales. Estos aceros se usaban debido al que ser tratados térmicamente podían adquirir una dureza relativamente alta por su contenido de carbono, pero su bajo contenido de aleación tenían una dureza en caliente muy pobre, no le permitían resistir, los cuales hacen inútiles para cortes de metales a altas velocidades, las cuales son muy bajas según los estándares actuales de alta producción. Los fabricantes, los empresarios, con el ánimo de producir más en menos tiempo, tratan de buscar nuevos materiales y en estos los aceros de alta velocidad. Aquí podemos ver los HSS, High Speed Steel, o acero de alta velocidad. Son aceros altamente aliados, capaces de mantener su dureza a altas temperaturas. Su herramienta
a velocidades de corte más altas. Su nombre se debe a que comparados con predecesores, estos aceros permiten realizar el corte de metales a una velocidad mucho mayor. Este tipo de acero se divide en tres tipos básicos. Tipo tungsteno grado 3. El tungsteno es su principal ingrediente en aleación de 12 al 20%, con elementos adicionales como cromo y el vanadio. Tipo molibdeno grado M. Contienen combinaciones de tungsteno y molibdeno y una combinación del 6% y el 5% de molibdeno. Estas herramientas ya permiten hacer otro tipo de trabajo a una mayor velocidad. Significa que podemos hacer piezas de la misma magnitud en menor tiempo posible de producción. Lógicamente que se buscan nuevas aleaciones. Tenemos la aleación de cobalto que contienen un 40-50% de cobalto, 25 a 35% de cromo, 15 a 20% de tungsteno y con algunos otros elementos. La resistencia al desgaste es mucho mayor que la del acero a alta velocidad, pero como los de carburos cimentados, sin embargo, la tenacidad de estas herramientas es mucho mejor que los de carburos cementados y no tan bueno como las de los H. Su dureza en caliente también se sitúa entre los dos. Comercialmente su importancia no es tan alta como los HSS o los carburos cementados. Siempre se puede trabajar, depende del material y ojo, cuando usted trabaja en materiales muy duros, la velocidad debe ser más lenta, más abundancia de aceite soluble. Los CERMET son compuestos de materiales cerámicos y metálicos. Los carburos cementados se incluye técnicamente dentro de esta definición debido a la diferencia en los elementos que lo componen. Se clasifican en una categoría aparte. El término CERMET se reserva para las combinaciones TIC-TIN, nitruro de titanio y carbonitruro de titanio, usando níquel o molibdeno como aglutinante. Los carburos cementados son una clase de materiales duros, formulados con carburo de tungsteno y manufacturados con técnicas de metalurgia de polvo en la que se utiliza el cobalto como aglutinante. Los carburos cementados también pueden ser otros compuestos dentro de la mezcla, como el carburo de titanio o el carburo de tantalio. Siempre el hombre va a buscar en empresa, en industria, materiales que le permitan mejorar su producción con calidad y producción de mayores elementos en menor tiempo posible. Los grados de corte de material no incluyen el acero, el aluminio, cobre, magnesio y titanio, son otros materiales no ferrosos. Y los grados de corte de material para acero con combinación de titanio y tantalio. Usted puede ir sacando sus propias conclusiones, viendo de que siempre tenemos mejores condiciones de trabajo. Como esta lámina se grabó 2 veces, podemos hacer alguna ampliación, ¿no? Hay herramientas que se hacen para materiales ferrosos y hay otras herramientas de corte que se hacen para aluminios, bronce, que también pueden darse con buen acabado. Todo esto depende del material que usted vaya a trabajar. Vuelvo a recalcar, siempre hay que usar abundante taladrina o aceite soluble para mejorar la durabilidad de la herramienta de corte. Los carburos recubiertos son insertos de carburo cementado, recubiertos con una o más capas delgadas de un material resistente al desgaste como el carburo de titanio, nitruro de titanio o óxido de aluminio. Los carburos recubiertos, como se ve en el gráfico, se usan para maquinar fundiciones de hierro y acero, en operaciones de torneado y fresado. Se aplican mejor a altas velocidades donde las fuerzas dinámicas y el choque térmico son mínimos. Cuando las herramientas de carburo recubierto se aplican correctamente, permiten incrementar las velocidades permisibles de corte con respecto a los carburos cementados no recubiertos. El uso de carburo recubierto está tan extendido a metales no ferrosos y aplicaciones no metálicas para mejorar la vida de la herramienta y obtener mayores velocidades de corte más altas.
Para esto se requieren diferentes materiales de recubrimiento como el carburo de cromo, nitruro de circonio y diamantes. En la actualidad, las herramientas de corte a base de materiales cerámicos están compuestas primariamente de óxido de aluminio de grano muy fino, prensado y sinterizado a altas presiones y temperaturas sin aglutinante, en formas de inserto. El óxido de aluminio es por lo general muy puro, al 99%, aunque algunos fabricantes añaden otros óxidos como óxido de circonio en pequeñas cantidades. Las herramientas de corte de óxido de aluminio tienen más éxito en el torneado a altas velocidades, en fundiciones de hierro y acero. Dichas herramientas se pueden utilizar en operaciones de acabado donde las velocidades de corte son altas y el avance y la profundidad de corte son muy bajas. También se emplean en instalaciones rígidas de trabajo. Cuando las herramientas de corte cerámica se aplican apropiadamente, pueden usarse para obtener un buen acabado en la superficie. No son recomendables para operaciones interrípidas de desbaste debido a su baja tenacidad. Las herramientas para hacer un buen desbaste tienen que tener una alta tenacidad. El diamante es el material más duro que se conoce. Como la dureza es una de las propiedades deseables para las aplicaciones en merilá y mecanizado, es natural pensar usarlo para estas operaciones. Las herramientas de corte del diamante sintético se hacen con diamante policristalino sinterizado. Estas herramientas de corte de diamantes incluyen el mecanizado de metales no ferrosos y abrasivos no metálicos, como fibras de vidrio y grafito. No es práctico maquinar acero y otros metales ferrosos, así como aleaciones basadas en níquel, debido a la afinidad química que existen entre estos metales y el carbono. Después del diamante, el material más duro es el nitruro de boro cúbico. Este material no reacciona químicamente con el hierro y el níquel, como lo hace el diamante. Por tanto, las aplicaciones de herramientas recubiertas con carburo se aplican para maquinar acero y aleaciones basadas en níquel. Aquí podemos observar una tabla de los materiales de corte de lo que usted puede utilizar. Hay muchos elementos de corte, muchas cuchillas que nosotros podemos visualizar en nuestro trabajo. Otras no alcanzamos a verlas porque no utilizamos materiales muy duros. Y lógicamente siempre hacemos trabajos de calidad inferior a los que tienen materiales sumamente duros. En este gráfico pueden ustedes verificar y seleccionar lo que ustedes creen más conveniente. Todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Siempre es importante analizar y hacer la reflexión de algo importante. Los pensamientos nos enseñan muchas cosas, inclusive a reflexionar en los momentos más difíciles. No se olviden, señores estudiantes, de hacer la tarea, el resumen de 200 palabras y los trípticos.